Hay noches que cambian tu vida para siempre. Noches que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre tu profesión, sobre ti mismo, sobre los límites de lo que podemos comprender. Esta es la historia de una de esas noches. Una noche que todavía me visita en sueños, que todavía me hace despertar con el corazón acelerado, buscando aire. Soy Andrés Villalobos. Tengo 32 años y lo que voy a contarte sucedió hace apenas 6 meses, en el Hospital General de San Luis Potosí, durante mi turno de madrugada en el área de urgencias. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También me gustaría saber si alguna vez has trabajado en el área de salud o si has vivido alguna experiencia extraña en un hospital. Tus comentarios me ayudan mucho a crear mejor contenido para todos. Ahora sí, sigamos con la historia porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Aquella noche de abril comenzó como cualquier otra. El aire todavía conservaba algo del calor del día, pero la brisa que entraba por las ventanas del hospital traía ese aroma particular de la primavera potosina, mezclado con el olor a desinfectante que nunca abandona los pasillos de urgencias. Yo llevaba ya 5 años trabajando en ese hospital. Había visto de todo: casos complicados, situaciones límite, momentos que ponen a prueba cada gramo de tu capacidad profesional. Pensaba que nada podía sorprenderme ya, que había desarrollado esa coraza emocional que todos los que trabajamos en medicina terminamos construyendo, capa por capa, turno tras turno. Me equivocaba. Esa noche en particular el turno había empezado tranquilo, demasiado tranquilo de hecho. Mariana, mi compañera enfermera, bromeaba diciendo que eso era mala señal, que las noches silenciosas siempre anunciaban tormenta. Yo me reía de su superstición, pero ella insistía, moviendo las manos mientras preparaba los carritos de medicamentos con esa precisión que solo dan los años de experiencia. «Ya verás, Andrés», me dijo mientras organizaba jeringas y vendajes, «cuando todo está así de quieto, es porque algo gordo se está cocinando». Mi abuela siempre decía que la calma antes de la tormenta es real. Y créeme, en este hospital, ella tenía razón. Eran las 2:15 de la madrugada cuando sonó la primera alarma. No la alarma normal de la ambulancia, sino ese tono particular que indica algo urgente, algo crítico. El sonido cortó el silencio del pasillo como un cuchillo y sentí cómo se me erizaba la piel. Fernando, el paramédico, entró corriendo por las puertas automáticas con una camilla, su rostro habitualmente tranquilo ahora marcado por líneas de preocupación. «Varón, 24 años», dijo atropelladamente mientras rodábamos hacia la sala de trauma. Lo encontraron en el estacionamiento del centro comercial Plaza Tangamanga, sin identificación, sin teléfono, nada. Signos vitales estables, pero no responde a estímulos. No hay señales externas de trauma, ni consumo aparente de sustancias. Es como si simplemente se hubiera apagado. Esas últimas palabras me quedaron resonando en la cabeza. Como si simplemente se hubiera apagado. Cuando llegamos a la sala de trauma, las luces fluorescentes me permitieron verlo con claridad. Era un chico joven, cabello castaño oscuro un poco largo, complexión promedio. Vestía jeans y una camiseta gris simple. Nada extraordinario a primera vista, excepto por un detalle que me llamó inmediatamente la atención. Sus manos estaban completamente limpias, demasiado limpias, como si alguien las hubiera lavado meticulosamente, hasta el punto de que la piel en las yemas de sus dedos estaba arrugada, como cuando pasas mucho tiempo en el agua. «Mariana, ¿puedes traerme el monitor cardíaco?», pedí mientras comenzaba el examen físico de rutina. Ella asintió y desapareció por la puerta. Mientras tanto, yo revisaba los reflejos del paciente. Pupilas reactivas pero lentas. Temperatura corporal ligeramente baja, 35 grados. Presión arterial normal. Respiración regular. Todo indicaba que físicamente estaba bien, pero algo no encajaba. Fue entonces cuando noté el olor.
No era el olor normal de un paciente que llega a urgencias. No era sudor, ni alcohol, ni siquiera ese aroma genérico de la calle que todos traemos encima. Era algo distinto, algo que me resultaba familiar pero que no podía identificar. Era dulce, pero no empalagoso, floral, pero no como perfume. Me incliné un poco más cerca, tratando de descifrar qué era, cuando Mariana regresó con el monitor. ¿Hueles eso?, le pregunté, mirándola por encima del paciente. Ella frunció el ceño acercándose también. ¿Huele como jazmines? No, es más fuerte que eso. ¿Azahar? Andrés, esto es raro. ¿Desde cuándo un paciente huele a flores? Conectamos el monitor cardíaco y lo que vimos en la pantalla nos dejó helados. El ritmo era perfecto, demasiado perfecto. 60 latidos por minuto exactos, sin ninguna variación, como un metrónomo. En medicina la variabilidad del ritmo cardíaco es normal, es saludable. Un corazón que late con precisión mecánica es antinatural. Esto tiene que ser un error del monitor, dijo Mariana, pero su voz temblaba ligeramente. Voy a traer otro. Mientras ella salía, yo continué el examen. Revisé sus brazos, buscando marcas, cualquier indicio de consumo de sustancias o de trauma. Nada. La piel estaba impecable, sin cicatrices, sin marcas de nacimiento, sin tatuajes. Era como si fuera una hoja en blanco. Entonces noté algo en su cuello, justo detrás de la oreja derecha. No era una marca exactamente, sino más bien una ausencia. La piel allí parecía más nueva, más clara, como si algo que había estado ahí durante años hubiera desaparecido recientemente. El segundo monitor mostró exactamente lo mismo, 60 latidos por minuto, sin variación alguna. Necesitamos hacerle análisis completos, dije tratando de mantener la voz firme. Toxicología, química sanguínea completa, todo. Y también quiero una tomografía. Algo está pasando aquí que no entendemos. Mariana asintió y salió a preparar los tubos para la extracción de sangre. Me quedé solo con el paciente. La sala de trauma estaba en silencio. Solo se escuchaba el pitido constante, hipnótico, del monitor cardíaco. 60, 60, 60. Me senté en el taburete junto a la camilla y por primera vez en mi carrera sentí algo que nunca había experimentado antes en un hospital. Miedo puro, visceral, irracional. Miré al paciente, su rostro tranquilo, casi sereno, sus ojos cerrados, pestañas oscuras descansando sobre mejillas pálidas. Y entonces, sin ninguna advertencia, sin ningún cambio en los monitores, sin ninguna señal, sus labios se movieron. Me quedé paralizado. No fue mucho, apenas un temblor, un movimiento mínimo. Pero lo vi. Esperé, conteniendo la respiración, todos mis sentidos enfocados en ese rostro inmóvil. Pasaron 10 segundos, 20, 30. Nada más. Quizás lo había imaginado. Quizás era el cansancio del turno nocturno jugándome una mala pasada. Estaba a punto de levantarme cuando lo volvió a hacer. Esta vez estaba seguro. Sus labios se movieron y aunque no emitió ningún sonido, pude leer lo que formaban. Una sola palabra, repetida 2 veces. Socorro. El corazón se me subió a la garganta. Me incliné hacia él inmediatamente. ¿Me escuchas? Si puedes oírme, intenta mover algún dedo. Voy a ayudarte, pero necesito saber que estás ahí dentro. Nada, ni un movimiento. El monitor seguía marcando su ritmo perfecto, inalterable. 60, 60, 60. Por favor, insistí, mi voz ahora más urgente. Si estás ahí, dame alguna señal. Cualquier cosa. Y entonces lo sentí. Una presión suave en mi muñeca. Sus dedos, que habían estado inertes todo este tiempo, ahora ejercían una presión mínima, pero inconfundible sobre mi piel. No era un movimiento voluntario completo, sino más bien como si alguien estuviera tratando de empujar una puerta muy pesada desde el otro lado. Un esfuerzo tremendo para lograr el más mínimo contacto. La puerta se abrió de golpe y entró Mariana con los tubos de extracción. Vio mi expresión y se detuvo en seco. ¿Qué pasa? Está consciente, dije, mi voz apenas un susurro.
Está atrapado ahí dentro, Mariana. Está despierto y no puede moverse, no puede hablar, pero está ahí. Ella dejó los tubos sobre la mesa metálica. El sonido resonó en la sala silenciosa. Eso es imposible. Los signos neurológicos no coinciden con... Lo sé, la interrumpí. Sé que no tiene sentido médico, pero lo sentí. Me apretó la mano. Mariana se acercó. Tomó la otra mano del paciente entre las suyas. «Si puedes oírnos», dijo con voz clara y firme, «aprieta mi mano. Solo una vez para sí, 2 veces para no». Esperamos. 5 segundos. 10. 15. Justo cuando empezaba a pensar que había sido mi imaginación, que el estrés me estaba jugando una mala pasada, Mariana abrió los ojos como platos. Me apretó, susurró, una vez. «Dios mío, Andrés», me apretó la mano. Durante la siguiente hora establecimos un sistema rudimentario de comunicación. Una presión para sí, 2 para no. Era lento, agotador para él, pero funcionaba. Descubrimos que podía oírnos perfectamente, que entendía todo, que había estado consciente todo el tiempo, desde que lo encontraron en ese estacionamiento, completamente paralizado pero despierto, incapaz de pedir ayuda, atrapado en su propio cuerpo como en una prisión. Los resultados de la toxicología llegaron limpios. No había drogas, no había alcohol, no había nada que explicara su estado. La tomografía mostró un cerebro completamente normal, sin trauma, sin inflamación, sin nada fuera de lo común. Médicamente, no había explicación para lo que estaba experimentando. «¿Recuerdas qué te pasó?», pregunté sosteniendo su mano. 2 presiones. No. «¿Recuerdas dónde estabas antes del estacionamiento?», 2 presiones de nuevo. «¿Recuerdas tu nombre?». Una pausa larga esta vez, y luego una sola presión débil. Sí, pero era como si le costara trabajo acceder a esa información. Mariana revisó el monitor nuevamente. Todavía ese ritmo perfecto, antinatural. «Voy a llamar al neurólogo de guardias», dijo. «Esto está fuera de nuestra área. Necesitamos a alguien especializado». Mientras ella hacía las llamadas, yo me quedé junto al paciente. Había algo profundamente perturbador en todo esto. No solo el misterio médico en sí, sino la idea de estar consciente y completamente paralizado, de escuchar todo a tu alrededor sin poder responder, sin poder pedir ayuda. Me pregunté cuántas veces en mi carrera había tratado pacientes inconscientes, asumiendo que no podían escucharme, que no estaban ahí. La idea me revolvió el estómago. «No te voy a dejar solo», le dije en voz baja. «Vamos a resolver esto, te lo prometo». Su mano apretó la mía con más fuerza de la que había mostrado hasta ahora. Una presión que duró varios segundos. Una presión que sentí como si dijera: «Por favor, ayúdame». El doctor Campos, el neurólogo, llegó 15 minutos después. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con una reputación impecable en el hospital. Le expliqué la situación mientras revisaba los estudios con el ceño fruncido. «Esto es extraordinario», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. «He leído sobre casos similares, muy raros, asociados con ciertas toxinas naturales. Hay algunas plantas, algunos compuestos que pueden producir parálisis completa mientras mantienen la conciencia intacta. Los pescadores japoneses lo llaman tetrodotoxina, se encuentra en el pez globo. Pero los casos documentados son extremadamente raros» y se detuvo abruptamente, mirando de nuevo las manos del paciente. «¿Notaron esto?», preguntó señalando las yemas de los dedos arrugadas. «Esto no es de lavado reciente, esto es diferente. Las proteínas de la piel han sido afectadas de alguna manera, como si hubiera estado sumergido en algo, pero no agua común». «¿Sumergido?», repetí. «¿En qué?». Campos negó con la cabeza. «No lo sé. Necesitaríamos hacer más pruebas, pero...». Se inclinó cerca del paciente, olfateando igual que yo había hecho antes, ese olor. «Definitivamente azahar, pero hay algo más, algo químico mezclado». Tomó la mano del paciente. «Voy a hacerte algunas preguntas específicas», dijo con voz profesional pero amable. «¿Estuviste en contacto con agua antes de perder la movilidad?».
Una presión, sí. Agua normal, de la llave, 2 presiones. No. Había algo en esa agua, algo que pareciera fuera de lo común. Una presión más fuerte, sí. Campos me miró y vi en sus ojos la misma inquietud que yo sentía. Estaba solo cuando pasó. Una pausa larga, luego 2 presiones débiles. No. ¿Había alguien más contigo? Una presión. Sí. ¿Esa persona te hizo daño? La mano del paciente comenzó a temblar. No era un apretón, era un temblor incontrolable, como si toda la tensión acumulada en su cuerpo paralizado estuviera tratando de escapar por ese único punto de contacto. El monitor, que había mantenido ese ritmo perfecto durante horas, de repente mostró una variación. 62 latidos. Luego, 65. Está bien, dijo Campos rápidamente. No tienes que responder eso ahora. Estás a salvo aquí. Nadie va a hacerte daño. Pero el temblor no se detenía. Y entonces, por primera vez desde que había llegado, el paciente abrió los ojos. No fue un movimiento completo. Los párpados apenas se levantaron unos milímetros, lo suficiente para ver un destello de sus pupilas dilatadas, brillantes por las lágrimas que comenzaban a formarse. Y en esa mirada vi algo que me perseguiría durante meses. Terror absoluto. No era solo miedo, era pánico puro, el tipo de pánico que te invade cuando sabes que algo terrible está por suceder y no puedes hacer nada para impedirlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus sienes, cayendo sobre la almohada blanca de la camilla. Su respiración, que había sido regular todo este tiempo, ahora se volvió errática, rápida. El monitor pitaba alarmantemente. 80 latidos, 90, 100. Está teniendo una crisis de pánico, dijo Mariana, moviéndose rápidamente para preparar un sedante. Necesitamos calmarlo antes de que se lastime. Pero Campos levantó una mano deteniéndola. Espera, esto es importante. Algo le disparó este recuerdo. Necesitamos saber qué fue. Se inclinó de nuevo hacia el paciente, hablando con voz firme pero reconfortante. Escúchame, sé que tienes miedo, sé que recordaste algo terrible, pero necesito que te concentres en mi voz. Respira. 1, 2, 3. Así. Despacio. Estás a salvo. Estás en un hospital. Nadie puede hacerte daño aquí. Lentamente, muy lentamente, el ritmo cardíaco comenzó a descender. La respiración se hizo más profunda, más controlada. Los ojos se cerraron de nuevo, pero las lágrimas seguían fluyendo. Voy a hacerte una pregunta más, continuó Campos, y solo quiero que respondas si puedes. ¿La persona que estaba contigo sigue libre? Una pausa que se sintió eterna, y luego una sola presión, débil, derrotada. Sí. El doctor Campos se enderezó, su rostro ahora serio. Andrés, Mariana, necesito que llamen a la policía. Ahora. Esto ya no es solo un caso médico. Este joven fue víctima de algo, y necesitamos protección tanto para él como para nosotros. Mientras Mariana salía corriendo a hacer la llamada, yo me quedé junto al paciente. Su mano todavía temblaba ligeramente en la mía. El olor a azahar parecía más intenso ahora, casi abrumador, mezclándose con el olor estéril del hospital en una combinación que me mareaba. ¿Sabes quién te hizo esto?, pregunté en voz baja. Una presión. Sí. ¿Confías en que podemos ayudarte? Otra presión, esta más fuerte. Sí. Entonces vamos a hacerlo, te lo prometo. Los siguientes minutos pasaron en un borrón de actividad. Llegó la policía, 2 oficiales que tomaron nuestras declaraciones con expresiones cada vez más preocupadas. Campos llamó a un especialista en toxicología de la capital, quien le pidió que tomara muestras de piel, sangre y cabello para análisis más específicos. El hospital se llenó de ese zumbido particular que surge cuando algo extraordinario está sucediendo. Pero lo que pasó después es lo que realmente me quitó el sueño. Eran las 4:30 de la madrugada. La ciudad todavía dormía, las calles afuera del hospital vacías y silenciosas. Yo estaba en la estación de enfermeras, escribiendo las notas del caso en la computadora, cuando escuché un sonido.
Era apenas perceptible, un tintineo suave, como campanillas movidas por el viento. Pero no había viento dentro del hospital. Miré hacia el pasillo. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, algo que sucedía de vez en cuando debido al viejo sistema eléctrico del edificio, pero esta vez el parpadeo seguía un patrón. Luz, oscuridad, luz, oscuridad, como un pulso, y entonces vi a alguien. Al fondo del pasillo, donde la luz era más tenue, había una figura de pie. Era imposible distinguir detalles desde donde yo estaba, solo una silueta oscura, completamente inmóvil. Vestía algo largo, quizás un abrigo, y aunque no podía ver su rostro, sabía con absoluta certeza que me estaba mirando. ¿Puedo ayudarlo?, grité por el pasillo. Ninguna respuesta, ningún movimiento. Comencé a caminar hacia la figura, mi corazón latiendo con fuerza. Cada paso resonaba en el pasillo vacío. 5 metros. 4. 3. La figura seguía inmóvil, y entonces, cuando estaba a apenas 2 metros de distancia, se dio vuelta y desapareció por la esquina. Corrí. No sé por qué, pero corrí doblando la esquina a toda velocidad, esperando ver a alguien caminando rápidamente, escapando, pero el pasillo estaba completamente vacío. No había puertas abiertas, no había lugares donde esconderse. Simplemente, desaparecido. El tintineo de las campanillas sonó de nuevo, ahora más cerca. Giré en círculos, tratando de localizar el origen del sonido, y entonces lo vi. Colgando del picaporte de la sala de trauma donde estaba nuestro paciente, había un ramo pequeño de flores, azahares, blancos, perfectos, todavía húmedos, como si acabaran de ser cortados. Mi sangre se heló. Con manos temblorosas llamé a los oficiales de policía que todavía estaban en el edificio. Ellos revisaron las cámaras de seguridad, pero las grabaciones mostraban los pasillos vacíos. Nadie había entrado. Nadie había salido. Las flores, simplemente, aparecieron. «Esto no puede ser», murmuraba uno de los oficiales. «Las cámaras cubren todos los accesos. Es imposible que alguien entrara sin ser visto, pero las flores estaban ahí, reales, tangibles, emitiendo ese aroma embriagador que ya asociaba con el misterio de nuestro paciente». Campos tomó el ramo con guantes, examinándolo cuidadosamente. «Azahar», confirmó. «Citrus aurantium, flor del naranjo amargo». Hay una simbología muy antigua asociada con estas flores. En algunas culturas representan. Se detuvo mirando algo entre los pétalos. Con unas pinzas extrajo un pequeño papel doblado. Lo abrió con cuidado sobre una mesa, y todos nos inclinamos para leer lo que decía. Eran solo 3 palabras, escritas con tinta negra en una caligrafía elegante, casi artística. «Volveré por él». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos habituales del hospital parecieron desvanecerse. Los monitores, las conversaciones distantes, todo se silenció, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. «Necesitamos moverlo», dije rompiendo el silencio. «Ahora, tiene que estar en un lugar seguro, con vigilancia constante». Los oficiales asintieron, ya hablando por radio para solicitar refuerzos. Pero mientras organizaban la transferencia a una habitación más segura, yo regresé junto al paciente. Sus ojos estaban abiertos de nuevo, y cuando vio mi expresión, su mano buscó la mía desesperadamente. «Las flores», le dije. «Alguien dejó flores en tu puerta. Azahares, ¿significa algo para ti?» Su mano apretó la mía con una fuerza que no sabía que todavía tenía. Una presión larga, sostenida, que transmitía más que un simple sí. Era una confirmación cargada de terror, de reconocimiento, de una historia que todavía no podíamos comprender completamente. «¿Quién es?», pregunté. «¿Quién te hizo esto?». Pero antes de que pudiera responder, las luces del hospital entero se apagaron. No fue un apagón gradual, fue instantáneo, total. Las luces, los monitores, todo se sumergió en la oscuridad más absoluta. Solo se escuchaban los gritos ahogados de sorpresa, pasos apresurados,
el caos emergente de un hospital sin electricidad. Las baterías de emergencia deberían haberse activado en segundos, pero no lo hicieron. En esa oscuridad, aferrado a la mano del paciente, escuché algo que me heló hasta los huesos. Pasos, lentos, deliberados, acercándose por el pasillo, y con cada paso ese tintineo suave de campanillas. «No te voy a dejar», susurré al paciente. «Te lo prometo». Su mano temblaba violentamente en la mía. El olor a azahar se intensificó, llenando la sala, tan fuerte que casi podía saborearlo en la lengua. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta, y entonces, tan súbitamente como se habían apagado, las luces volvieron. Los monitores pitaron al reiniciarse. Las voces de alivio llenaron el hospital. Pero cuando miré hacia la puerta, no había nadie. Solo otro ramo de azahares, más grande esta vez, colocado cuidadosamente en el umbral. Los oficiales estallaron en actividad, revisando cada rincón, cada sala, cada posible escondite. Pero yo sabía que no encontrarían nada. Quienquiera que fuera, no operaba bajo las reglas normales. No dejaba huellas en las cámaras, podía moverse sin ser visto, apagar sistemas eléctricos con respaldo de emergencia. «Tenemos que sacarlo del hospital», dije a Campos. «No está seguro aquí». El doctor asintió, ya haciendo llamadas para organizar una transferencia de emergencia a otro hospital en una ciudad diferente, con una identidad protegida, bajo custodia policial completa. Durante las siguientes 2 horas, mientras preparábamos la transferencia, me quedé junto al paciente. Ya no intentábamos comunicarnos con preguntas y respuestas, simplemente sostuve su mano, un ancla humana en medio de lo inexplicable. Justo antes del amanecer, mientras los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar las ventanas del hospital, sentí que su mano se movía de una manera diferente. No era un apretón, sino más bien escritura. Estaba tratando de escribir algo en mi palma con su dedo índice. Me concentré sintiendo cada trazo lento, trabajoso, una letra a la vez. M-I-R-A. ¿Mirar qué?, pregunté. Continuó escribiendo. E-L-A-G-U-A. El agua. Quería que mirara el agua, pero no había agua en la sala, excepto el vaso de agua que Mariana había dejado en la mesa auxiliar horas antes. Me acerqué a él, levantándolo con cuidado. Bajo la luz de la mañana, pude ver que no estaba vacío ni completamente claro. Había algo flotando en el fondo, pequeños fragmentos blancos, casi transparentes, que se arremolinaban suavemente. «Doctor Campos», llamé, «necesita ver esto». Él se acercó examinando el vaso con atención. Tomó uno de los fragmentos con las pinzas, llevándolo a la luz. «Pétalos», murmuró, «pétalos de azahar disueltos en agua». Esto es exactamente lo que ciertos grupos han usado históricamente para producir estados catatónicos. Hay registros antiguos, algunos de España colonial, otros de ciertos rituales en el Caribe. Se decía que podían separar el alma del cuerpo, dejarte consciente pero atrapado. Está diciendo que esto fue intencional, que alguien le dio esto a propósito. No solo eso. Campos señaló las manos del paciente, las manos arrugadas, el olor persistente. Todo coincide. Fue sumergido en una solución concentrada de estos pétalos, probablemente durante horas. Es un milagro que sobreviviera. La mayoría de los casos históricos terminaron en un final definitivo, cuando el corazón simplemente se detenía. La ambulancia llegó a las 6 de la mañana. Era un vehículo sin marcas, con conductores vestidos de civil, escoltado por 2 patrullas. Transferimos al paciente con extremo cuidado, y antes de cerrar las puertas, me incliné una última vez hacia él. «Van a cuidarte», le dije. «Estarás en un lugar seguro. El doctor Campos te visitará allá, y tiene un especialista que sabe cómo revertir esto. Vas a volver a moverte, a hablar, a ser libre de nuevo». Sus ojos, ahora completamente abiertos, me miraron con una intensidad que nunca olvidaré. Y entonces, con un esfuerzo que debió costarle toda su energía, sus labios se movieron formando 2 palabras que pude leer claramente. «Gracias, cuídate». Las puertas se cerraron.
La ambulancia desapareció en el tráfico matutino de San Luis Potosí, y yo me quedé de pie en el estacionamiento del hospital, viendo cómo el sol terminaba de elevarse sobre la ciudad, preguntándome si alguna vez sabría la historia completa de lo que había sucedido esa noche. Pasaron las semanas. Campos me mantenía informado del progreso del paciente. El especialista había identificado exactamente los compuestos usados, una mezcla rarísima de alcaloides extraídos del azahar combinados con otras sustancias que amplificaban sus efectos paralizantes. Había comenzado un tratamiento para eliminar las toxinas de su sistema y lentamente, muy lentamente, estaba recuperando el movimiento. También recuperó la memoria, y con ella vino la historia. Su nombre era Luis Alberto Navarro, 24 años, estudiante de literatura en la universidad. Había conocido a alguien en una librería del centro, una mujer hermosa, misteriosa, que compartía su amor por los libros antiguos y la poesía. Se hicieron amigos, luego algo más. Ella le hablaba de rituales antiguos, de prácticas olvidadas, de formas de trascender el cuerpo. Él pensaba que era fascinante, romántico incluso, hasta que una noche ella lo invitó a su casa en las afueras de la ciudad. Le preparó un baño especial, dijo, algo para relajarse, para conectar en un nivel más profundo. El agua olía a flores. Se sentía bien, cálida, reconfortante, pero a medida que permanecía sumergido, sintió cómo sus músculos dejaban de responderle. Primero los dedos, luego las manos, los brazos. Trató de gritar, pero su voz no salía. Solo podía escucharla, cantando suavemente en un idioma que no comprendía, mientras él se hundía más y más en esa prisión de su propio cuerpo. No sabe cuánto tiempo estuvo ahí. Horas, quizás días. Consciente de todo, pero incapaz de moverse, de escapar, solo escuchando su voz, sintiendo sus manos tocándolo, preparándolo para algo que nunca terminó de comprender. Hasta que, por alguna razón que ella nunca explicó, decidió dejarlo ir. Lo llevó al estacionamiento, lo limpió meticulosamente, eliminando cualquier rastro de lo que había hecho, y lo dejó allí, para que alguien lo encontrara, o para que no lo hiciera. La policía buscó a la mujer, investigaron la librería donde se conocieron, hablaron con empleados, revisaron cámaras, pero no había registro de ella. Los dueños de la librería no recordaban a nadie que coincidiera con su descripción. Las cámaras mostraban a Luis entrando y saliendo, hablando aparentemente solo, gesticulando como si alguien estuviera ahí, pero en las imágenes estaba completamente solo. El caso quedó abierto, sin sospechosos, sin explicaciones satisfactorias, solo un joven que lentamente reconstruía su vida, aprendiendo de nuevo a caminar, a escribir, a confiar. Yo volví a mis turnos normales. Las noches en urgencias continuaron, una tras otra, con sus propias historias, sus propios misterios, pero ninguna como aquella, excepto que, a veces, cuando trabajo el turno de madrugada, cuando el hospital está en ese silencio particular de las 3 de la mañana, huelo azahares. No hay flores, no hay una fuente identificable del aroma, pero está ahí, suave pero inconfundible. Y en esas noches, cuando camino por los pasillos vacíos, a veces veo una figura al final del corredor, de pie, inmóvil, observando. Cuando me acerco, desaparece, pero sé que estuvo ahí, puedo sentirlo. Mariana dice que es mi imaginación, que esa noche me afectó más de lo que admito. Quizás tenga razón. Quizás todo esto no es más que el estrés, el cansancio, la mente tratando de darle sentido a algo que desafía toda lógica. Pero entonces encuentro, en lugares aleatorios del hospital, pequeños pétalos blancos, en el escritorio de enfermeras, en mi casillero, en el bolsillo de mi bata, pétalos de azahar, siempre frescos, siempre húmedos, como si acabaran de ser arrancados de la flor. Y sé que no fue mi imaginación. Sé que esa noche algo entró en mi vida que no puedo explicar, que no puedo comprender completamente. Algo que todavía me observa, que todavía camina por estos pasillos, que todavía busca. Algo, o alguien,
Luis se recuperó completamente. Ahora vive en otra ciudad, bajo otro nombre, tratando de construir una vida nueva. Hablamos de vez en cuando. Me dice que está bien, que está superándolo, pero puedo escuchar en su voz lo que no dice, que él también huele las flores a veces, que él también ve la figura en sus sueños, que ninguno de los dos estará completamente libre de lo que sucedió. Hay experiencias que te marcan para siempre. Esa noche de abril en el Hospital General de San Luis Potosí fue una de esas para mí. Me enseñó que hay cosas en este mundo que la medicina no puede explicar, que la ciencia no puede medir, que la razón no puede comprender. Todavía trabajo en urgencias, todavía hago turnos de noche, y todavía, de vez en cuando, huelo el azahar y veo la sombra al final del pasillo. Sé que en algún lugar de esta ciudad hay alguien que todavía prepara baños de flores, que todavía canta en idiomas antiguos, que todavía espera, y que quizás la razón por la que dejó ir a Luis no fue misericordia. Quizás fue simplemente porque él no era el indicado, porque está buscando a alguien específico, alguien que complete lo que sea que esté tratando de lograr. Luis sobrevivió, pero una parte de él quedó atrás. Y yo, aunque nunca estuve en ese baño, también dejé algo ahí. Mi certeza, mi racionalidad, mi confianza en que el mundo funciona según reglas predecibles. Ahora sé que no es así. Sé que hay lugares donde lo imposible se vuelve real, donde el horror usa el disfraz de la belleza, y ese conocimiento me hace mejor en mi trabajo, más atento, más compasivo. Pero también me hace vivir con una pregunta que me persigue cada noche. ¿Cuándo volverá? Y cuando lo haga, ¿será por Luis o será por mí? Esta es mi historia, la noche más inolvidable de mi carrera, la experiencia que todavía me aterroriza, que todavía me visita en sueños. Y si tú trabajas en salud, si haces turnos nocturnos, si alguna vez has sentido esa presencia inexplicable, entonces sabes de qué hablo. El horror no siempre llega con sirenas y gritos, a veces llega en silencio, con olor a flores, con pasos suaves. Mantente alerta, confía en tus instintos, y si alguna vez alguien te ofrece un baño especial, si hueles azahares sin ver flores, si sientes que estás siendo observado por algo invisible, corre, no mires atrás. Pero antes de terminar, si esta historia te impactó, si te mantuvo en tensión hasta el final, te pido que por favor le des like a este video y lo compartas con alguien que también disfrute de historias reales e intensas. Tu apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir trayéndote más contenido como este. Y no olvides dejarme en los comentarios qué parte de la historia te pareció más aterradora, o si alguna vez has vivido algo similar. Me encanta leer cada uno de sus comentarios y respondo a todos los que puedo. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por escuchar. Y sobre todo, gracias por entender que a veces las historias más aterradoras son las que nunca terminan del todo, las que se quedan contigo, susurrando en la oscuridad, recordándote que el mundo es mucho más misterioso, mucho más peligroso, de lo que jamás imaginaste. Cuídate, mantente seguro. Y si trabajas en un hospital, si haces guardias nocturnas, enciende todas las luces. No camines solo por los pasillos. Y si alguna vez ves una figura al final del corredor, una sombra que no debería estar ahí, no te acerques, simplemente aléjate, porque algunas cosas, una vez que las ves, una vez que las reconoces, nunca te dejan ir. Y créeme, después de esa noche sé de lo que hablo. Hasta la próxima historia, si es que hay una próxima, si es que alguno de nosotros sobrevive lo suficiente para contarla.